bambú, aquí se habla de 1.600 especies. En promedio realmente hay como 1.750 registradas por el momento. El 30% se encuentran en América, 3% de los bambúes están en África, el 67% se encuentran en continente asiático, acá. ¿Sí? Repito, 30 América, 3% África y 67% en Asia, de los bambúes del mundo. Para que lo tengan en cuenta, los países, diversidad de bambú en América, la guadua angustifolia, la guadua, que sería estas, son otras variedades, ¿sí? La que más se ha, aquí en Brasil, es el país que más variedades de bambúes tiene, de guadua, perdón. Tiene 23 variedades de guadua. Brasil. Colombia tiene 10. Venezuela 9. Perú 8. Ecuador 4. México 23. Bolivia 8. Costa Rica 3. Panamá 3. Y Guayana 3. Estos son los registros que tiene la CRQ, el Centro Regional del Quindío. ¿Ok? Estas son las variedades de bambúes. Estas son otras variedades de bambúes que casi no son comerciales. Hablamos de la guadua angustifolia, que es la que nos concentramos. O sea, es nativa, la nativa, ¿no? Sí, todas esas variedades son de acá. De aquí. El Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua, allá tienen dos. Ustedes entran y hay un guadual in vitro, sí, que se hizo mediante, hay un guadual in vitro y hay otro ya bosque natural, sí señor. Pero usted entra y sabe que es in vitro, pero porque le dicen, pero se ven exactamente igual, no tiene, una cosa que sí tiene la guadua es que usted se siembra 400 a 500 plantas por hectárea. Usted las siembra y las puede sembrar en orden, pero al cabo de un tiempo eso se desordena. Eso no le va a crecer así derechito como surcos, no le crece, ella se desordena. Entonces tengan en cuenta, ustedes necesitan una hectárea, van a sembrar una hectárea de guadua, es decir, 100 guaduas, ¿cuánto cubre? Si una hectárea necesita 500 plantas, con 100 guaduas, ¿cuánto cubre? 20%. ¿Pero qué área cubriría? 2.000 metros. 2.000 metros, sí señor. Eso cubriría. Entonces tengan en cuenta que si ustedes tienen 10 plantas de guadua, ¿en qué espacio lo sembrarían? En 1.000 metros. 20, no sé. 20 metros. Sí, señor. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con eso? Es para que ustedes entiendan los cálculos de la producción. Siembran 500 plantas por hectárea, pero al cabo en promedio, una hectárea tiene 4.050 culmos o 4.050 guaduas y sembró 500. Y eso es una población, o sea, es algo explotable, es común, es normal. Una sobrepoblación son 10.000 culmos por hectárea, es casi una planta por metro cuadrado. ¿Sí? Y ella va a seguir creciendo. Ahí está el Centro Nacional del Estudio del Bambú Guadua. Está entre concreto y bambú, ¿sí? Entre concreto y bambú hay unas partes que, pues a modo personal, a mí sí me gusta. Este puente sí tiene una leve flexión acá, porque pues para mí fallaron en el sentido del manejo de la carga. Pero pues quedó bien. Yo asesoré a algunas personas que estaban haciendo este proyecto allá y el material y todo. Tengan en cuenta condiciones ambientales de la guadua. Repito, las condiciones óptimas para la guadua, o sea, o sea, está entre los 0 y 2.200. Las condiciones óptimas son entre los 900 y 1.500. No significa que por debajo de los 900 sea mala, o por encima de los 1.500 sea mala. No, es las condiciones comerciales, para que el culmo se dé aproximadamente entre 25 a 32 metros y salga en promedio comercial, que son 12 centímetros de diámetro. Esas son las condiciones óptimas, tierras volcánicas. Pero ayer les comentaba, no significa que si estoy a una altura de 400 metros o 300 metros o a nivel de mar, entonces la planta no me va a servir. Sí sirve, solamente que crece delgada y más pequeña. Entonces, obviamente, si aquí yo tengo una planta donde si aprovecho una planta de la mitad para abajo,
que es de 24 metros, estamos hablando más o menos de unos 12 metros que voy a aprovechar, ¿sí? Que van a salir dos guaduas de 6 metros en promedio. En la costa o por encima de los 1500, 1600 metros, pues voy a utilizar una sección más pequeña. ¿Sí me van a entender? Pero sí sirve. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Ahora, altitud, metros sobre el nivel del mar, entre 900 y 1600. Temperatura, entre 20 a 26 grados. Precipitación, milímetro al año, entre 1800 a 2500 milímetros por año. Brillo solar hora luz intenso entre 1800 a 2000 horas luz. Humedad relativa entre 75 y 85%. Están como las condiciones óptimas para un guadual, ¿ok? Y los vientos de dirección e intensidad, brisas débiles y moderadas. Si hay mucho viento, lo más seguro es que los guaduales se van a tender a caer. A menos de que haya un buen guadual y todo se sostenga y se mantenga. El mismo se amarra. ¿Se acuerdan ayer que les mostré a la abuela, la mamá y la nieta? Entonces, ella misma se amarra toda y se sostiene. El mismo guadual se amarra, se abraza. Como lo pueden ver acá más o menos. Por ejemplo, de esta le dio vida a esta que venía por acá. Viene por acá. Esta también parece que le da vida a una que hay por acá. Pero todo está conectado y está amarrado. Gustavo, una pregunta. Señor. Yo he visto acerca de la utilización de guaduales como rompevientos para los cultivos, que los ponen a los lados. Respecto a esto, para que no dejen pasar las plagas ni nada. Respecto a esto, si es un guadual relativamente nuevo y todavía no tiene la madre y todo esto, aún así se puede sembrar para hacer una barrera de viento. Sí, claro, mira, hay algo que debes tener en cuenta. Ya les voy a explicar frente a esto. Ahorita les voy a explicar una partecita que quiero, pero gracias por eso. Mira, factores de suelos. Ya ahorita te respondo a eso. Factores edáficos o de suelos. Son principalmente suelos aluviales, de cenizas volcánicas e ígneos. Franco de buena fertilidad y buen drenaje, ubicados generalmente en valles interandinos y zonas onduladas de montaña. La estructura y la dinámica de los guaduales depende de las condiciones del clima, suelo y manejo y está determinada por la densidad de las guaduas, número de guaduas por hectárea, la cual es muy variable y puede oscilar entre las 1000 y 2000 culmos por hectárea, hasta 8000 y 10000 culmos por hectárea. Un guadual que tiene 2000 plantas, o sea, usted dice yo tengo un guadual en mi finca y quiero hacerme mi casa. Para que la corporación le dé el permiso, debe tener, para el permiso de aprovechamiento, debe tener por lo menos 2000 culmos o 2000 plantas en el lote. Si no, el guadual está muy joven y lo que va a generar es un daño. El promedio que debe tener, repito, un guadual, para que sea aprovechable y comercial, son 4050 culmos. Culmos se le dice a toda la planta. Culmos por hectárea. ¿Ok? Tengan en cuenta ese detalle. Hay 3 tipos de permiso. Ahorita les voy a explicar eso. Ahorita les explico más para no. Bueno. El pH. Los mejores desarrollos de la plantación comercial surgen cuando se cultiva en suelos con un pH entre 6.3 y 6.5. ¿Sí? El grado de adaptabilidad y desarrollo en condiciones por debajo del pH del 5.5 se ve notablemente afectado y es más dramático a medida que el pH se vuelve aún más bajo. Algunos lo utilizan, lo nivelan, tratan de nivelar los suelos también aplicándole cal, ¿sí? Para nivelar el pH. Cal dolomita. Sí, señor, sí, señor. A nivel de pH 4.5, el desarrollo de las plantaciones de bambú guadua son pobres, ¿sí? Pobre y debido a los altos niveles de aluminio tóxico y la relación directa de estos con bajo pH y la condición inherente de baja o de baja o muy baja fertilidad. No, perdón, estoy leyendo mal. A nivel del pH 4.5, el desarrollo de las plantaciones de bambú guadua son pobres debido a los altos niveles de aluminio tóxico y la relatividad directa de estos suelos con bajo pH
y la condición inherente de baja o muy baja fertilidad. Los suelos con pH más bajo pueden corregirse, pero tenga en cuenta que el valor pH muy bajos requerirán toneladas de fertilizantes. Bueno, a lo que yo quiero ir simplemente con esto es, la guava realmente no necesita un fertilizante, no es que yo siembre y necesito un fertilizante, pero hay algo que por lo menos el señor Peña me contaba, yo le vendí unas plantas el año pasado, no es que usted no pueda utilizar fertilizante, si usted utiliza fertilizante, yo siempre he puesto el ejemplo, usted tiene 2 perros, y a uno lo cuida, le da vitaminas, bueno, de todo. Al otro simplemente le da las obras. ¿Cuál se va a poner más bonito? Obviamente el que cuida. No significa que la guadua yo la dejo y que agarre lo que quiera. Si yo le aplico unos fertilizantes y la ayuda a que crezca, se va a desarrollar mejor. ¿Sí me hago entender? Esos son detalles que puede tener en cuenta. Pero no es que tenga que cuidarla. O sea, que yo tenga que mantenerla, no. Pero sí es bueno tratar de mantener eso. Vea, señor. Esta una preguntita. La guadua que de pronto se siembra en medio de, por así decir, monte, ¿qué también puede crecer? Porque hay veces yo veo como matorrales y uno dice, bueno, y si se siembra un pate guadua, ¿ahí qué va a pasar? Lo mejor, clave para la guadua es que haya una platea y haya una limpieza. Para que le entre buena luz. Entonces se va a desarrollar. Pero si la siembra entre el matorral, ella va a tener una competencia. ¿Sí? Y fuera de eso no va a entrar muy buena luz, no va a haber buen desarrollo. Entonces siempre recomiendo una platea. ¿Qué se recomienda también? Que la guadua se siembre y se cuide los primeros 3 años. Ya después de eso ya mantiene solito. Ya. ¿Sí me hago entender? ¿Y O sea, los cuidados cómo serían? que entre buena luz, que le entre buena luz y pues de vez en cuando siempre se recomienda sembrar en época de invierno más que todo, porque va a recibir mucha agua. ¿Sí? Eso es parte de su desarrollo. Y 2, evitar, ella es clave que le entre la luz. ¿Sí me hago entender? Para un mejor desarrollo. Para buena luz hay que echar machete y cortar. Sí, claro, o hacer unas plateas o de pronto no vas a limpiar todo, pero sí por lo menos la zona donde tienes la planta. Sí. Ya a medida que ella empieza a desarrollarse y a crecer, ella ya se agarra lo que necesita. Esto es el chusquín que lo vimos ayer. Como decía el señor Peña, que le vendimos y ya tiene varias así. O sea, a él se le vendieron de esta manera. Y si él coge y las mete entre la tierra, acuérdense de lo que les enseñé ayer, poda radicular y poda aérea, y empieza a hacer desige, es decir, empezar a sacar una, otra, empieza a hacer desige, la siembra, y vuelve y se reproduce, y vuelve a este ciclo, así se entregan, se despachan. Después vuelve acá, y así se empieza a hacer la reproducción de todo esto. ¿Sí? Así es que se reproduce la guadua. Véanlo acá, para cuando se envía por sacándola del país, hay gente que me ha dicho que les envíe plantas de guadua, con el mayor gusto se pueden despachar, se les vende, pero se envía de esta manera. Pero para eso yo necesito una carta del gobierno local al país que va a ingresar. Una carta del gobierno, de la parte agrícola, o sea, en Colombia es el Ministerio de Agricultura, o una carta del secretario de Agricultura, que dice que permite que estas plantas entren, o sea, que le permiten entrar. Y solamente envío por DHL. ¿Por qué? Aunque es más costoso, pero la empresa de DHL en Armenia fue mía, una de las oficinas de allá. Trabajé con DHL, pues yo hacía un servicio para DHL y lo conocí, me parece efectivo, me parece muy bueno, es costoso, pero ellos tienen sus propias aduanas, sus propios procesos. Mientras las otras empresas se someten a DHL, y las cosas se pierden, se embolatan y más temas así. DHL para mí es más seguro. Entonces se envía por DHL y para que ingrese, lo digo porque ya me ha pasado y se han perdido plantas, deben enviar la carta del gobierno local que permite que esas plantas ingresen a ese país y eso es fijo. Así hemos despachado a África a varios lados. Si no hay esa carta, no garantizo lo más seguro es que pierden. En promedio, no puedo despachar, pues yo vendo mínimo 300 y para despacho no puedo enviar más de 300. Si envío más de 300, eso pide una cantidad de documentos, entonces envío 300. En promedio es 300, enviándolas a X lado,
sale más o menos en $1.200 en promedio. ¿Sí? Estoy hablando de 300 plantas. $1.200 sale en promedio $4 cada planta, despachándola, con la carta y con el envío. ¿Ok? Esto. Así se despachan. Se limpian, se meten entre gel orgánico, esto se le aplica agua, dentro de estas neveritas dura aproximadamente unos 6 días, acá, unos 6 días, y listo. Ya lo que se hace es llegan, se hace la plantación y al cabo de 3 o 6 meses ya se puede reproducir. Aquí están nuevamente los estados de madurez. Vean, el rebrote juvenil empieza a tomar una maduración, aquí esto todavía está joven, estas dos, pero empieza a llenarse ya de un líquido, que vean acá. Esta es la sobremaduración, y esto ya es proceso de muerte, este color. ¿Ok? Esto ya los comparto, señores. La dinámica del guadual. ¿Cómo se comporta un guadual? Está definida por la regeneración natural de los guaduales. Se estima que un guadual con una buena formación o desarrollo presenta los siguientes porcentajes de crecimiento con respecto a la población total. Es decir, para que un guadual sea aprovechable, debe haber de un 5 a 10% de rebrotes. Usted va a entrar a un guadual y dice, yo voy a entrar a este guadual y lo voy a aprovechar. Debe haber un 5 a 10% de rebrotes. Si hay 300, deben haber 30 rebrotando. Si hay 300, estaríamos hablando de... No, 30, de 5 a 10%, sí, en promedio. De 15 a 10 deben haber. Es decir, tú entras y miras en la dinámica del guadual que hayan rebrotes. Si hay rebrotes, significa que el guadual está activo. ¿Sí? Entre biche y juvenil deben haber un 20 a 25%. Maduras deben haber un 65 a 75%. Y sobre madura vieja hasta un 5%, que son las podridas partidas. ¿Qué hace usted? Usted entra al guadual, empieza a hacer la socola está limpiada. Empieza a hacer la socola. Saca primero las sobremaduras. Después de haber limpiado el guadual, saca primero las sobremaduras. Luego de las sobremaduras, de este 65 a 75%, ¿sí? Usted va a aprovechar máximo, si quiere aprovechar cada año, aproveche un 15%. Pero si aprovecha lo que la norma le permite, que es máximo hasta 40% de las maduras, significa que usted va a estar cortando cada 3 años. ¿Sí? Para tener en cuenta. Cada 3 años. Y bueno, obviamente no las va a cortar todas, porque va a bajar un 60% de las maduras. Y ese 60% va a proteger estas bichas o juveniles. ¿Sí? Y además, eso también le va a dar una dinámica al guadual, que entra luz y van a rebrotar más. La guadua se reproduce, se multiplica. Por cada guadua que usted corta, madura, ella sale de 2, o sea, sale 1 o 2 mínimo, hasta 8 guaduas pueden salir de los mismos caimanes. O sea, cortarla se estimula la producción. Sí, señor, se estimula. La guadua es la planta que usted tiene que cortar para que se reproduzca más. Si no la corta, pues simplemente es como darle casi que se extinga. Es generar un daño, porque empiezan a haber palizadas debido a las sobremaduras, que empiezan muchas a sobremadurar. Si usted corta, repito, un 15% y lo hace cada año puede estar sacando un buen guadual. Además, estas maduras, en un año no van a sobremadurar las guaduas, de una manera, o sea, sobremadurar no. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a sacar unas maduras y las otras juveniles para que cada año va a sacar, entonces va a tener una dinámica de un guadual siempre productivo. ¿Ok? Esto es lo que ya les había informado. Lo que es rizoma, cepa, basa, sobrebasa, varillón y copa. Todo sirve, todo sirve. Hay gente que me ha preguntado, ¿cuántos metros mide la cepa? Eso depende, en la costa va a medir, es más pequeña. Aquí en esta zona se puede dar en promedio de 3 a 4 metros. ¿Sí? Eso depende de la altura que tenga la planta. Hay que saberlo reconocer. Recuerden que lo más estructural es de la mitad para abajo, y de la mitad para abajo es cepa, basa y parte de la sobrebasa. Normalmente eso viene así, en promedio. Esto es lo más estructural que hay. Es decir, para estructuras. Ok. Aquí vienen
Tipos de aprovechamiento doméstico, persistente y único. Son 3 tipos de aprovechamiento, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Doméstico. A usted le permiten, su volumen no puede superar los 20 metros cúbicos y no se puede comercializar. ¿Cómo así? El doméstico significa que usted tiene un guadual y lo va a aprovechar para su propia casa. Eso es un doméstico. 20% pues simplemente son 200 guaduas. ¿Sí? 20 metros cúbicos son 200 guaduas. Así lo estipuló la corporación. ¿Pero cuadras de qué tamaño? No, la planta. De la planta. Las que sean 200 200 guaduas. ¿Sí? Que deben ser entresacadas. Eso es lo que usted le permiten para construir su casa. No las puede comercializar. Viene el persistente o comercial, le digo yo, el tipo 2. El tipo 2 o comercial es donde usted dice, no, yo no voy a construir mi casa, yo también quiero comercializar, fuera de construir mi casa. Este es el mejor permiso, el persistente o comercial, porque usted tiene para usted y tiene para vender. ¿Sí me van a entender? Y este ya tiene usted un permiso. Entonces vienen 2 tipos de permiso, el permiso del aprovechamiento en el guadual y el permiso de movilidad o resolución de movilidad, que en el momento en que usted las va a llevar, el conductor debe llevar ruta, no puede cambiar la ruta, datos del camión y datos del conductor. Tiene, para nivel nacional, tiene 3 días para moverlo. Y donde llega, el conductor debe entregar el permiso. Por si usted le llega a la policía y no tiene el permiso, se mete en un problema. ¿Por qué? Dice, ¿y por qué tan complicado? Por la cantidad de ilegalidad que hay. Porque pasa mucho que la gente saca material ilegal y normalmente cuando sacan material ilegal los guaduales no han sido bien aprovechados, no han sido aprovechados con responsabilidad. Yo sí estoy de acuerdo con esto. Si preguntan a algunos, por ejemplo la Sociedad Colombiana del Bambú, Simón Vélez, Jimena Londoño y varios más, no, que es que la gente debería tener derecho a aprovechar sus guaduales. Yo no estoy de acuerdo con eso. No por el dinero, sino por la legalidad de las cosas. La gente, vea, yo siempre he puesto un ejemplo. Usted va, yo voy en mi moto, o usted va en su carro, en lo que sea. No importa si es acá, Europa, donde sea. No todo el mundo tiene la misma conciencia. Y a todos nos ha pasado. Si a mí me ha pasado, a todo el mundo le ha pasado. Y usted va, y ahí dice 60 por hora, y usted va a 70, no hay problema. A ver, policía, pasa a 50. Eso nos pasa a todos. ¿Qué pasa con esto? La norma, aquí en Colombia había más de 200.000 hectáreas de guadua, hace más de 200 años. La gente antigua era más responsable en el aprovechamiento de muchas cosas. Como decir el indígena, no todos los indígenas son súper ecologistas. Hay gente que también hace unas embarradas, pero por lo general ellos tienden a usar, a cazar lo que se van a comer y a usar las cosas adecuadamente, no todo el mundo. ¿A qué voy con esto? Y sucedía que había más de 200.000 hectáreas de guava en Colombia. Al día de hoy, si hay 47.000 son muchas. ¿Y qué pasa con las demás? Ah, no, es que como no está el policía, toda la gente corte, saque, dañe, haga una cosa, y al día de hoy solamente de la guadua que hay en Colombia se aprovecha legalmente un promedio casi del 5%. Y el resto, que a la gente no le gusta la legalidad, a la gente no le gusta el orden. El ser humano, naturalmente, nosotros naturalmente tenemos una rebeldía, como que yo hago lo que yo quiera conmigo y punto. Sí, a mí nadie me dice nada, eso es natural. ¿A qué voy? Yo estoy de acuerdo con este. Ah, pero viene el otro. Un momentico, es que aquí va a pasar una vía, una autopista, lo que sea. Viene el único, es decir, necesito erradicar este cuadro. Listo, lo puede erradicar. Pasa unos permisos a la corporación, lo puede erradicar, pero la corporación lo obliga a llevarlo y a cuidarlo, a sembrarlo en otro lado y cuidarlo durante 3 años. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene de magia un guadual? Un guadual es como un centro comercial. Dentro de un guadual o un bambusal vive mucha fauna y flora. Para eso usted en un guadual por la mañana, por la tarde o aún durante el día. La cantidad de pájaros y aves que hay allí, además de reptiles, sí. Cantidad de animales que viven dentro de un guadual. Además, ella ayuda a cuidar las cuencas. Porque es un ecosistema allá adentro. Es un centro comercial, entonces usted acabar un guadual es como ponerle una bomba a un centro comercial. Simplemente es así de sencillo. Realmente los guaduales, si usted siembra un guadual, usted dice, hay que tener en cuenta una cosa. No es que usted sembre una guadua y en 3 años, uy, ya tengo un guadual. No, señor. Ese guadual que ustedes tienen atrás, que ayer caminamos por ahí, se fue sembrado hace unos, más o menos entre el 2005 y 2010,
podríamos estar hablando entre unos 15 a 20 años más o menos, fue sembrado ese guadual. Cuando yo vine al hotel, que construí al lado, que construí el mirador que está ahí al ladito de la recepción, todo se podía ver al fondo. Estoy hablando del 2016. Todo se podía ver. Al día de hoy ya ha crecido y no deja ver, pero eso, el paisaje era perfecto, o sea, perfecto en el sentido que se veía toda la vista era disponible. Al día de hoy ha crecido. ¿A qué voy con esto? Usted dentro de un guadual, usted siembra un guadual. A mí me encanta una frase de Simón. Dice, siembre una guadua, siembre guadua y construya una casa. Usted con guadua puede hacer, mientras el guadual va creciendo, puede hacer senderos ecológicos, puede hacer avistamiento de aves, puede hacer... sí, hay unos, eso no los conozco bien, que es el tema de vender huella de carbono, ¿sí? Hay ONGs y que compran todo eso. O sea, un guadual usted le puede dar por donde quiera, realmente la guadua deja. Usted puede hacer camas, puede hacer sillas, puede hacer artesanías, puede hacer su casa, puede vender guadua, usted puede hacer muchas cosas dentro de un guadual y no se va a agotar, señor. Una pregunta, ¿para uno sembrar un guadual necesita algún permiso o yo lo puedo Buena sembrar por esa y en la gracias. corporación? Realmente usted no necesita el permiso, usted necesita un lote. Ahora lo que sí debe hacer, señor, Comercializarlo. ahora lo que sí debe hacer es que si usted lo siembra, registre todo, tómele fotos, va al ICA y registra esto. Después de registrarlo, cuando el guadual esté grande, no va a tener ningún problema comercializarlo. Ya. Pero si usted lo siembra, no lo registra, va a comercializarlo porque usted lo sembró, la corporación le va a decir, un momentico, ¿usted cómo me demuestra que eso usted lo sembró y no es nativo? Ok. ¿Sí? Pero sí lo meten preso porque yo cada vez que voy a fincas veo que los guaduales los utilizan a diestra y siniestra y nadie va preso. Incluso en la Reserva Natural del Cocora no solamente tumban guadua porque son fincas que se convierten en reserva natural, parecido aquí. Y la gente dice, no, yo siembro aguacate porque me da la gana. Entonces cortan el guadual, siembran café y aguacate y tumban árboles. Y nadie va preso. Entonces, Porque nadie lo denuncia. Ajá, Bueno, pero puede ser, sí. vea, pasa, Yo sí, tengo un hay- caso de un vecino que él tiene multas. Un vecino tiene 36.000, 3 hectáreas, 3 hectáreas.6. Y de un día para otro alquiló el terreno porque iban a sembrar tomillo para exportación. Entonces comenzaron a mochar el guadual y la Junta de Acción Comunal lo denunció y le tocó pagar una multa como de 30 millones de pesos. de buenas que Y no alcanzó a simplemente tumbarlo pagó. todo, tumbó unas cuantas. Porque da 6 años de cárcel, bueno, cuando se moviliza el material sin permiso, da 6 años de cárcel, le inmovilizan el carro, eso pasa de todo. Porque es que realmente uno entonces dice... sí funciona si se dan cuenta. Sí, Sí, denunciaron. lo que pasa es que por eso, a mí me dice, ay, don Gustavo, vea, yo tengo la guadua, no sé qué. A mí primero que todo me entregan los permisos ahí, en el hotel. Yo no le uso una guadua si no tiene permiso. Ok. ¿Por qué razón? Lo digo porque primero hago parte de la red productiva, segundo conozco el tema y tercero yo no voy a utilizar material ilegal. Ahora, pero no falta el vecino periodista, el policía que pasó o el funcionario de la corporación, se mete una embalada tremenda. Y lo digo, cada rato aparecen por ahí gente que está en obras, haciendo obras con guadua de la misma zona XY, sin permisos, llegaron de la corporación y ahí aparecen todos aquí así, la policía al lado, la fiscalía, todo. Ejemplo, si yo voy a comprar guadua para iniciar un proyecto, debo pedir al menos una copia del permiso para No, tenerla ahí. copia no, le tienen que entregar el permiso original. Pero no voy a comprar todo el lote, voy a comprar No, una no. cantidad pequeña. Tienes un guadual, es tuyo. No, Yo te voy a comprar la